Amén, aleluya. Que el Señor me los bendiga, hermanos, hermanas que están en esta preciosa noche. Que el Señor les bendiga más. Doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de estar aquí para exaltar su nombre, porque la honra y la gloria es para Dios. Amén. Un saludo también a los que nos están viendo por las redes sociales. Y el que no conoce nuestra página, pues es Casa de Oración Fuego de Dios, www.cofd.es. Ahí puede ver usted todas las prédicas y va a ser de mucha bendición para su vida. Amén. Pues ya la pastora ha orado por mí, así que vamos a dar paso a lo que es la lectura bíblica. Quiero compartir con ustedes en Lucas 8, 23, 24 y 25. Amén. Si está en la pantalla, pues mucho mejor. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Amén. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Hasta ahí nos quedamos. Qué bonito, ¿no? Cuando Dios habla, pero a la vez, a veces nos desactivamos. Por eso es que le he puesto como tema, activa tu fe. Amén. Así que si usted tiene como el móvil desactivado los datos, hoy es el día de que active usted también la fe en Dios. Ustedes dirán, es que en esta iglesia últimamente están hablando mucho de la fe. Pues es porque Dios quiere hacer algún milagro o quiere cumplirte algo de lo que tú estás pidiendo y le vienes pidiendo hace mucho tiempo. Amén. Lo que yo veo aquí es un reto tremendo. Amén. No es un reto pequeño. Los discípulos sabían que lo que estaban pasando no era algo fácil. Y mire que los discípulos eran tipos de que andaban todo el tiempo en el mar. Ellos andaban todo el tiempo en el mar, pero sabían que podían ahogarse. Ellos sabían que lo que estaba viniendo era muy fuerte y se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Y se preguntaban, ¿cómo Jesús puede dormir? Porque todos estaban angustiados, todos se cogían de la barca y Jesús estaba dormido. Él descansaba. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Entraron en desesperación. Se desesperaron, se angustiaron de ver que la tormenta ya le daba vuelta a su barca. ¿Y qué hicieron? Dice, le dijeron, maestro, maestro, como dice el 24. Y vinieron a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, despierta. Como que dice, Señor, despierta, sálvanos, que nos ahogamos. Y es lo que pasa mucho en nosotros, que cuando estamos pasando por una dificultad, cuando estás pasando por un problema, nos agobiamos, nos desesperamos y decimos, Señor, que me muero. Porque te han detectado tal vez una enfermedad que crees que le has creído más al médico que te ha dicho ya no tiene cura. Porque le ha dicho el médico tienes que aprender a vivir con esto. Pero no has creído en Dios, el que tiene la última palabra. Amén.
Y es allí cuando entramos y hacemos lo mismo de los discípulos. Nos agobiamos, nos angustiamos. Es ahí cuando Jesús se despierta de su siesta y reprende al viento, a las olas, y llega a calmar, ¿no? Ellos se maravillan y se ponen muy contentos porque Dios ha calmado la tempestad. Y es cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Si estaban con Jesús, no estaban con, ni siquiera si nosotros vamos a algún sitio, vamos con los pastores. No estaban con un ser humano normal. Él tenía el poder, él tenía la autoridad. Estaban con Jesús y aún así les falló la fe. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Y eso es lo que a veces a muchos nos pasa también. El milagro ya está hecho, pero aún así estamos dudando de Dios. Estamos buscando más a los médicos, a la ciencia, antes que a nuestro Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros también cuando estamos pasando por una dificultad, estamos pasando por un problema difícil. Hacemos lo mismo. Nos desesperamos. No podemos dormir. Nos calentamos la cabeza. Nos calentamos la cabeza con el problema. Nos calentamos la cabeza con la dificultad. Y nuestra fe, nuestra confianza, ¿en quién está? Yo soy de esas personas que a veces me pregunto y digo, ¿por qué Jesús se le ocurre irse de vacaciones? Porque nos pasa mucho, ¿no? Se va de vacaciones cuando estamos enfrentando este tipo de problemas o situación difícil. ¿Por qué Jesús se toma una siesta cuando sabe que la tormenta se va a poner peor? ¿A algunos se les ha pasado por la cabeza? ¿A algunos se lo ha preguntado? Porque es lo que pensamos. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? Si estoy haciendo lo mejor que puedo para ti, ¿por qué? Quiero que me pongan Hebreos 11:1. Lo invito a que pongan Hebreos 11:1. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros creemos que Dios no está allí cuando estamos pasando el problema, cuando estamos pasando la dificultad. Pero déjame decirte en esta noche de que Dios está allí. Él está en silencio, solo es que está en silencio. Él está trabajando en lo que tú quieres, en lo que tú le has pedido, en ese milagro que tú estás creyendo en Él. Pero ¿sabe que pasa algo bien curioso? Y se los digo porque a mí en lo personal me ha pasado. Que cuando te estás pasando un problema es cuando más nos acercamos a Dios. Es cuando más venimos a Él. Y sabe que al Señor le gusta mucho cuando nosotros lo buscamos a Él. Él se maravilla cuando nosotros venimos y nos arrodillamos a Él y le lloramos: Señor, te ruego, te suplico. Y es ahí cuando le decimos: papá, te amo, te adoro, papito lindo, mi maestro, mi padre. Le decimos todas aquellas cosas bonitas y al Señor le gusta que le digamos. Y a veces no entendemos el porqué, el problema, el porqué, la dificultad. Es porque Dios nos está haciendo más fuertes. Es porque Dios sabe que de allí vas a ir a otro nivel. Es necesario pasar por las situaciones difíciles. Si no, ¿cómo daremos testimonio a otro que viene con ese problema? ¿Cómo vamos a ayudar a otro si no sabemos siquiera ni hemos pasado por ese problema? Entonces somos fuertes y decimos a aquel que necesita: sigue adelante, no te rindas, porque Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Hebreos 11:6 también. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonado de lo que le buscan. Lo que yo veo aquí es un contraste entre alguien que nos enseña cómo se ve la fe cuando hay un reto en la vida. Aquí nos está enseñando cuando estamos pasando una dificultad o un problema. ¿Qué pasa cuando tenemos fe? Descansamos. Estamos confiando en que eso va a pasar porque la tormenta no es para siempre. Descansamos en Dios porque sabemos que Él está trabajando. Descansamos en Dios porque sabemos que Él lo va a hacer. Descansamos en Dios porque sabemos que no será mi tiempo, ni tu tiempo, sino el tiempo de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y decimos, Señor, que quiero una casa. Señor, quiero un coche. Señor, quiero un trabajo. Pero lo queremos ya, el siguiente día si es posible. Pero no hemos aprendido a que no es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no nos turbemos, que no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? Si el que está contigo es Jesús, el mismo que estaba con los discípulos, el mismo que calmó la tempestad. Entonces ese mismo es el que va a hacer que tu milagro ocurra. Es el mismo que va a hacer que lo que tú estás pidiendo se cumpla. Si Él lo hizo conmigo, si Él lo hizo contigo, lo va a hacer con el que tenga fe en Él. No tienes por qué tener miedo. No tengas temor porque Jesús está contigo y Él lo va a hacer. Ahora yo quiero que vea y cómo se ve la poca fe ante esos retos. Atrás decíamos que descansamos cuando tenemos fe y confianza en Dios. Ahora yo te digo, ¿cómo es cuando hay poca fe o no hay fe? ¿Qué pasa? Gritamos: Señor, ayúdame, Señor. Sálvame, Señor. Sáname, Señor. Me voy a morir. El médico dijo que tengo 6 meses de vida. Ay, que me detectaron un tumor. Ay, que me detectaron leucemia. Pero yo te digo en esta hora, ¿es más grande esa enfermedad que Dios? No veas las cosas tan grandes cuando tienes a un Dios más grande. Para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios que sana, que salva, que levanta al paralítico, que le da vista a los ciegos, y lo podemos ver en su palabra. ¿Cuánto milagro Dios no hizo? Y ese mismo Dios es el que ahora tenemos. Debemos de confiar en Él, no gritar ni alarmarnos, ni calentarnos nuestra cabeza, porque más grande es nuestro Dios. A veces decimos, ¿y qué si tal cosa pasa? Dios ya ha hecho el milagro en ti, dice, y que tal vez no he sido sana de todo. Estás poniendo en duda lo que Dios ya ha hecho en ti. ¿Y qué si el trabajo no está? ¿Y qué si fulanito no me llama? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está nuestra fe? Como lo decía sus discípulos. Ay, se maravillaban y decían, ay, contentos porque Dios los había salvado.
y había calmado la tempestad. ¿Quién es este? Pues ese mismo Jesús es el que ahora tenemos. Y yo en esta noche te digo, ¿dónde está tu fe? Activa tu fe. Créele a Dios que Dios va a cumplir esa promesa, que Dios va a cumplir ese deseo que tú tienes en tu corazón. Sea lo que sea que hayas pedido, espera el tiempo de Dios, que Dios lo cumplirá. Estábamos un día aquí en la iglesia, me recuerdo que creo que fue un sábado en ayuno, y como yo tengo costumbre de traerme a todos los peques, mi hijo, el de 12 años, venía con un problema de Honduras y decía que le dolía un oído. Y a veces me decía, mami, es que siento un ruidito allí y me molesta. Y mami, es que me duele. Y vengo yo y voy a comprar a la farmacia un líquido, me recetaron y pum, se lo metí. ¿Cómo te sientes, hijo? Igual. Igual, mamá. Y le digo yo, pues nada, vamos a ver, vamos a sacar cita al médico y vamos a ver qué nos dice. Se me olvidó sacar la cita. Como paso tan afanada a veces con el trabajo y una cosa y otra, se me olvidó. Pues un día en el ayuno aquí estaba la pastora orando por enfermedades, estaba orando por muchas cosas que a veces pedimos, por peticiones. Yo me recuerdo ese día que la pastora dijo, en el nombre de Jesús toda sordera se va. Y mi hijo quedó así. Yo lo quedé viendo, pero no le hice caso. Seguí adorando al Señor, seguimos adorando al Señor. Cuando íbamos en el coche me dice, mami, ¿usted se acuerda que la pastora dijo, en el nombre de Jesús toda sordera se va? Sí, se me destapó el oído. Puedo oír bien, mami, ya no me duele. Y nosotros nos reíamos. Y justo la semana que la hermana dio el testimonio del milagro que Dios había hecho en su vida, me dice mi esposo, ¿usted se acuerda que William dijo que venía con ese dolor de oído? Yo me quedo, sí, es verdad. Y dijo que había sido sano cuando la pastora estaba orando. Y a nosotros nos causó mucha gracia. Pero déjeme decirle de que Dios hizo el milagro ese día. Entonces yo digo, si Dios ha hecho el milagro en él, que son 12 años, ¿qué pasó allí? Él tuvo fe. Él confió en Dios que iba a ser sano y fue sano. A veces podemos decir, pero eso no es tan grande. No, es grande y es maravilloso, y es que Dios es maravilloso. Y no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, cuando Jesús hablaba a la gente acerca del cuidado de la vida diaria, del preocuparse, del afanarse, de qué van a comer, de qué van a vestir, Él se refería a los gentiles. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se afana en qué voy a comer mañana, en qué voy a vestir, en que no tengo trabajo y cómo voy a hacer. Se preocupan por todo menos en estar bien con Dios. Se afanan en todo lo que es del mundo menos en Dios. ¿Y sabe qué le decía Jesús? Ustedes no se dan cuenta que necesitan observar esas cosas todos los días. ¿Y a qué cosas se refiere? A las maravillas que Dios hace todos los días. Mire esas flores cuando nacen. Hay flores que no sé si ustedes, no sé en su país cómo le dicen. Nosotros decimos amor de un rato. Es una flor que en la mañana se pone preciosa y ya por la tarde ya no está. Entonces el Señor le decía, es necesario que ustedes vean esas cosas.
las flores del campo. En la mañana están y por la noche desaparecen. ¿Y para qué les decía esto? Para que crecieran en fe. Juan 11:40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Quién sí? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lina, ¿no te he dicho? Entonces, ¿qué pasa? Creamos en Dios. Créale al Señor. No ponga en duda su fe. Active su fe en esta noche. Actívelo, active su milagro. Active su deseo, active su fe en Dios, que va a cumplir lo que usted le ha pedido. No cuesta nada. Tenga fe en Dios, confíe en Dios, que Dios lo va a hacer. Ayer que estaba estudiando esta palabra, estoy escribiendo y me corre mi hija y me dice: mamá, mamá, y con su pelo así, contenta. Y le digo yo: ¿qué pasa, hija? Estoy contenta. ¿Sabe qué? ¿Qué? Le digo yo: que los 3 exámenes he aprobado, que Dios me ha escuchado. Y entonces le digo yo: sí, hija. Y yo me reía porque digo yo, justo voy a predicar de la fe, y justo los que están a mi lado se están llenando de fe. Ella le creyó a Dios de que iba a salir bien los exámenes, y justo aprobó sus 3 exámenes. No cabía en la casa, no cabía en el salón de la casa, contenta, y saltaba y decía: entonces, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos en Dios, va a ser hecho. A veces pedimos a Dios, pero no tenemos fe. Señor, que te estoy pidiendo y que no se cumple. No te rindas, no bajes los brazos. Sigue confiando en Dios, sigue confiando en Dios. A lo mejor todavía no es el tiempo, pero activa tu fe. Si en algún momento dudaste de Dios, si en algún momento has dicho: es que el Señor no me escucha, activa tu fe y sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Dios. Si observamos con mucho cuidado cómo nuestro Padre Celestial cuidaba de las flores del campo, nosotros creceríamos más en la fe. Si nosotros viéramos los milagros y creyéramos en Dios, en que Dios hace milagros, creceríamos en fe. Han pasado muchos milagros en esta iglesia. Esta es una iglesia de fuego, de poder, de milagros. Esta es una iglesia de promesas, porque yo le creo a Dios. Ya les contaré yo un testimonio, pero no ahora, acerca cómo Dios ha estado conmigo. Y déjeme decirle que no ha sido fácil. He estado a punto de rendirme y de bajar mis brazos, pero le he dicho: Señor, yo estoy confiando en ti. Para yo poder estar aquí, tuve que pasar muchas dificultades. Tuve que pasar muchas pruebas, pero estoy aquí y le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que se ha encargado de que yo esté aquí, delante de su presencia, adorando, predicando su palabra, llevando las buenas nuevas y diciéndole al mundo entero de que Él existe y que es real, porque lo ha hecho en mi vida. Y si lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con usted. El tiempo de Dios. Amén. Está diciendo, según las escrituras, que la gente que tiene fe suficiente en la medida de Dios, desde la perspectiva de Dios, es gente que no se preocupa ante nada. Venga lo que venga, está firme, porque tiene fe suficiente de que Dios está obrando. Lo que decíamos al principio. No te rindas hasta que llegue tu victoria. No te rindas hasta que Dios haga el milagro, porque lo va a hacer. Los que se preocupan son gente que no conoce de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje anterior cuando dijo que los gentiles, se refería a los gentiles?
porque se preocupan por todo, de todas las cosas del mundo, menos de estar enfocado en Dios. Pero nosotros sabemos el Padre que tenemos, nuestro Padre Celestial. Amén. Y nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tiene usted necesidad. Yo no lo sé, ni los pastores. Pero Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Dios sabe lo que usted le está pidiendo. Dios sabe cuándo va a cumplir lo que usted ha pedido. Quiero que me ponga Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír. Viene por el oír. Si usted escucha con atención y si usted ve que Dios trabaja, ¿por qué duda? ¿Por qué dudas de Dios? Sea lo que sea que usted esté pasando, es Dios. Escucha la palabra y Él hará lo que tú estás pidiendo. Está diciendo una cosa: gente que tiene fe suficiente para enfrentar la vida es gente que reacciona ante la circunstancia. No dejándose dominar por las circunstancias, sino navegando sobre la circunstancia a través de la fe. No se deja vencer fácilmente porque su fe está puesta en Dios. Venga lo que venga, usted dígale al diablo o a lo que venga al ataque: ¿tienes algo más para mí? Lánzalo, porque yo estoy agarrada de la mano de Dios. Y pase lo que pase y hagas lo que hagas, tengo fe en que Dios está conmigo. Como decía la prédica del domingo, ¿Dios estaba con quién? Con José. Dios estaba con él y está contigo. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que tener temor cuando Dios está conmigo y está contigo? Y que venga lo que venga, como dice la alabanza: aunque vengan 1000 gigantes contra mí, no temeré, porque mayor es el que está conmigo. La fe en que conocemos a Dios no es cualquier cosa. Conocemos a Dios. No lo miramos, pero podemos ver sus milagros. No lo miramos, pero podemos sentir su presencia en nuestras vidas. En nuestro diario vivir podemos ver las obras que Dios hace en nuestras vidas. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. No podemos decir a alguien: créale a Dios, si usted no está teniendo fe. Porque le has pedido algo al Señor, pero estás dudando de que Dios lo va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos fe, entonces sin obra es muerta. Si yo te contara tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mis hijos, te quedarías asombrado. Es por eso que a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que haya pasado, estoy aquí y digo que Dios es el que me tiene aquí. Y no me voy a cansar de decirlo porque es Él. Ha sido propósito de Él, pero porque he soportado las pruebas, las dificultades. Y así hay muchos de ustedes que Dios también ha hecho milagros. Amén. Entonces, si tenemos fe en Dios, sabemos que tenemos a un Padre, un Dios real, un Dios que existe, un Dios que permanece, Dios de milagros, el Dios que hace lo posible, lo imposible, posible.
Porque a veces lo vemos de esa manera y decimos, no, es que es imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Si el médico te dijo, tienes 4 meses de vida, el Señor te dice, tienes larga vida hasta que yo te la quite. Puedes estar en una camilla, en un hospital, desahuciado ya, pero Dios tiene la última palabra. Tal vez tengas el problema de que no ves, pero crees en Dios, vas a ver. Tal vez estás en una silla de rueda, pero vas a caminar porque Dios levanta a los paralíticos. El mismo Dios de antepasado es el mismo Dios de hoy. ¿Por qué tienes que tener dudas en Él? Tienes que tener fe, activar esa fe. Por eso es que le puse por tema, activa tu fe. Y yo te digo en esta hora, activa tu fe. No dejes que el problema te agobie, no dejes que el problema te angustie. No te calientes la cabeza. Cuando sabes que tienes a Dios en tu corazón. Que Jesús dijo, vuestro Padre cuida de esas flores. ¿Cómo no cuidará de ustedes? ¿Cómo no cuidará de mí? ¿Cómo no cuidará de usted? Si ustedes saben que tienen un Padre que está en los cielos, y si ustedes saben qué significa ser hijo de Dios, no es necesario preocuparse por el problema. Si usted sabe que es hijo de Dios, no es necesario preocuparse por lo que está pasando, sino confiar en Dios. Cuando nosotros sabemos que ese Dios que tenemos, el papá que tenemos, y usted sabe el hijo que es para Dios, va a entender el propósito, va a entender el por qué Dios te está haciendo pasar por el proceso, el por qué Dios te está haciendo pasar por ese problema, porque sabes que es su hijo. Y Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar. Solo activa tu fe. Mateo 6:26 dice, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso usted no vale más que un ave de los cielos? ¿O que cualquier otro animalito? Nosotros valemos mucho más. Tú vales mucho más. Yo valgo mucho más. ¿Cómo no el Señor me va a cuidar? ¿Cómo el Señor no me va a sacar de esa situación difícil? ¿Cómo el Señor no me va a sacar de ese problema que estoy pasando? ¿Cómo el Señor no me va a dar eso que yo estoy deseando? Pero ¿cómo va a pasar? Que yo busque, que sea fiel con Dios, que tenga confianza en Él. Porque no solo es la fe la que tienes que activar. Tienes que ver qué más estás haciendo mal delante de Dios. Porque es muy importante que tú seas fiel con Dios en todo. Tenemos un problema, y es que cuando nos hablan de diezmos y ofrendas, no nos gusta. Y como que hemos chupado un limón. Ay, nuestra cara amarga. Pero estás fallando en eso. Le estás robando a Dios. No estás siendo fiel con Él. ¿Cómo quieres ese milagro si tú no estás dando a Dios nada? No le das ni 10 ni 5 minutos de adoración. Señor, que yo ya he pedido a la pastora ya que ore por mí, allá a las intercesoras para que se cumpla mi milagro. No. ¿Y tu tiempo para Dios dónde está? ¿Cuánto tiempo te has arrodillado ahí para pedirle al Señor por tu milagro, por tu deseo? Estamos fallando. Activa tu fe, sé fiel con Dios, no desmayes. Realmente lo que necesitamos como hijos de Dios es enfocarnos en el propósito, en que Él tiene con nosotros, con usted, conmigo. Enfócate en Dios y no en el problema. No nos enfoquemos en el problema ni en la enfermedad. Enfócate en Dios. Más bien enfócate en el que tiene el propósito, que es Dios. En que Dios ya ha cumplido.
Tú no le digas, ¿será? No, Señor, creo en que ya lo tengo. Señor, creo que ya estoy sano. Créele, activa tu fe, enfócate en que Dios ya ha hecho lo que estás pidiendo. Déjate de dudas, déjate de temores, déjate de miedos. Es Dios el que está contigo y Dios lo va a hacer. Activa tu fe. Pídele a Dios y créele con fe. No digas, sí, Señor, yo te creo y gracias, Señor, amén. No, créale de verdad. Es que Dios existe, Dios es real. No son cuentos ni leyendas como algunos libros que lees. No, Dios existe y esta palabra se cumple. Confiar en Dios es estar seguro, totalmente seguro de que uno va a recibir el milagro, de que uno va a recibir la casa que está pidiendo, de que uno va a recibir el coche que ha pedido. Es estar confiado en Dios, de que Dios existe, que aunque no podamos verlo, podemos sentir su presencia. Yo me gozaba el domingo y es que estuvo tan precioso, tan bonito, que la presencia de Dios se derramaba sobre todos. Y eso era impresionante. No podemos ver al Señor, pero podemos sentir su presencia, podemos tocar su corazón por medio de la alabanza, de lo que usted haga, y lo hace con libertad, y es cuando Dios se manifiesta en tu vida y se mueve. No podemos verlo, pero podemos sentirlo. Tenga fe como aquella mujer que tuvo su hijo a tantos años, que decía, no, ya estoy mayor. Sara tuvo fe. Esther también tuvo fe. La mujer del flujo de sangre tuvo fe. Señor, si tan solo tocar el borde de su manto. Y corrió y se metió como pudo y tocó el manto de Dios y fue sana. Y el pastor decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete de aquí para allá. Pero a veces no tenemos ni ese granito de fe. Y queremos recibir el milagro y queremos recibir lo que estamos pidiendo. No. Activa tu fe de que Dios lo va a hacer. Tenemos hombres de fe: Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, David, Daniel. ¿Quién más? ¿Alguno que ustedes sepan? Gedeón, Josué. Eran hombres de fe, que aunque estuvieran allí, no, en el foso de los leones, allí Dios los cuidó, porque Dios estaba con ellos. Y así también Dios está contigo. Dios está contigo, amada iglesia. Te invito a que creamos en Dios, que no nos dejemos atemorizar por lo que estemos pasando. Que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Dios ha hecho conmigo muchas cosas y solo quiero compartir de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Y era mi sueño, y yo le decía, Señor, después de 4 años de estar con ahora mi esposo, nos pudimos casar y estamos aquí sirviéndole a Dios para la honra y gloria del Señor. Llegué sola a este país, me sentía como huérfana porque no tenía a mi familia, no tenía a mis hijos, y fue duro para mí. Yo recién llegada aquí no había día de Dios que no llorara. Y a veces le decía, Señor, qué dolor, porque dejaba a mi hijo de 1 año, al más pequeño, para poderme venir aquí por la situación difícil que se vivía en mi país. No era fácil para mí salir adelante con mis hijos, pero yo confié en Dios y pedí dirección a Dios. Cuando yo pedí al pastor que tenía allá en Honduras que fuera a orar por mí, yo le dije, pastor, ore, y quiero la aprobación de Dios. Si no la tengo, yo no me muevo. Y mire, ahí está el pastor Lino dándonos la bendición. Dele la otra.
Mire, eso fue algo que no lo cuento mucho porque cada vez que me acuerdo me pongo a llorar. Esa sorpresa que Dios me dio por medio de mi esposo y de mi hijo el mayor. Yo había pedido al pastor que me entregara a él cuando me casara y él me decía sí, sí, sí. Y yo creo que él también sabía del plan que tenían, pero él sí, 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 yo te llevaré al altar. Y mire, mi padre, él me entregó y ahí están mis 4 hermosos hijos, bellos, lindos. ¿Ve? Y mire, y no solo eso, la familia me ha crecido. Ahora que ya no son 4, son 9 los hijos, pero claro, ahí me faltan todavía. Pero mire qué familia tan preciosa, qué lindos. Y es que cuando tú le crees a Dios, el milagro ocurre. Cuando menos te lo esperas, el milagro ocurre. Creo que en un mes se hizo todo. Y es impresionante cuando Dios está en el asunto. Dios te bendice, Dios te cumple ese sueño. Dios hace que sea realidad porque estás creyendo y está viendo de que tú estás soportando. Y que pase lo que pase, que aunque caigas, te levantas, te sacudes y como esos corredores se levantan, te sacudes y sigues. Porque la meta es llegar donde tú quieres llegar. Llegar donde Dios quiere que tú llegues. Y cuando tú soportas todo eso, Dios hace la obra. Amén. Y con esto termino. Póngase de pie.